Bueno, una de las dudas más frecuentes, tanto entre creyentes como no creyentes, es cuando hablamos, por ejemplo, de esta manera de un rey, como un Dios rey coronado, potente, y de su reino incomparable. Entonces, ¿por qué experimentamos tanta injusticia nosotros en esta vida? ¿No? ¿Acaso no le importan a Dios tantas injusticias que son más y más comunes en nuestros días? Esta última semana ha sido un recordatorio palpable, ¿no?, de las horrendas violencias y injusticias que existen en nuestro mundo. Cuando, por ejemplo, dos personas jóvenes han sido víctimas injustas de asesinos brutales. Uno, hombre, 31 años, padre, que fue asesinado en medio de una conferencia, y otra, una indefensa chica ucraniana en el transporte público, ¿no?, en Estados Unidos. En medio de estas noticias horrendas y trágicas, sentimos una mezcla de emociones. Sentimos una profunda tristeza y mezclada con enojo y confusión. Y nos preguntamos, ¿qué debo pensar entonces del reino de Dios a la luz de tanto dolor y tanta injusticia? Porque si somos sinceros, tal vez pensamos, es que yo no veo el reino de Dios en ninguna parte, solo veo dolor, solo veo injusticia aquí en este mundo. ¿Y cómo cuadramos tú y yo estas dos realidades? Y vamos a volver a nuestro texto en Lucas capítulo 19. Vamos a ver cómo Cristo responde realmente a esta misma pregunta. Leemos primero solo el versículo 11 de capítulo 19. Dice la palabra, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. El prefacio, digamos, de esta parábola es la clave para entender todo lo que Cristo va a decirnos en esta mañana. Dice, oyendo estas cosas, ¿a qué se refiere? Pero si recordáis nuestra última predicación en Lucas, recordarás que Cristo acaba de decir a Zaqueo la frase justo antes de este, versículo 10. Dice en versículo 10, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, al escuchar sobre la salvación y del poderoso Hijo de Hombre prometido en el profeta Daniel, los judíos que rodean a Cristo apenas pueden contener su emoción. ¿Y por qué? Porque después de un viaje muy largo hacia Jerusalén, por fin Cristo estaba a punto de llegar a la gran ciudad. Y cuando los judíos pensaban en la salvación y en el Hijo de Hombre, todo esto para ellos significaba solo una cosa: la triunfante llegada del reino judío que iba a por fin exterminar sus opresores romanos, los romanos. Y por eso, al final del versículo dice, y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Estaban todos ya listos para tomar por asalto las puertas de Jerusalén en nombre de Israel. ¿Y por qué? Ellos vivían con la misma pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cómo puedes tú ser el Dios de Israel, el Dios de toda la creación, y seguimos bajo la opresión y bajo la autoridad de estos romanos? Los romanos eran sin lugar a duda una de las culturas y unas sociedades más avanzadas de su época, ¿no? Pero a la vez era una de las culturas y sociedades más violentas y crueles que se han visto en toda la historia. Los romanos frecuentemente mataban a los judíos en algunas ocasiones simplemente para que quedase claro quién les gobernaba. El sentimiento entre los judíos era cada día más nacionalista, más antirromano. Ellos veían al trato a sus familiares y las injusticias y la crueldad de los romanos, y tal como tú y yo se preguntaban, ¿cómo puede ser verdad que nuestro Dios reine con poder? Y ahora, por fin, Jesús, el Hijo de Hombre, el Mesías prometido, iba a salvarles de este terrible dominio romano. Así, en medio de esta intensa angustia, entusiasmo por la liberación, Cristo les cuenta esta parábola. Eso es súper importante que lo captemos bien.
Porque muchas veces se ha sacado de contexto esta parábola, ¿no? De las 10 minas y ha sido muy malentendida, ¿no? Cristo no está dando aquí una charla bonita sobre el buen uso de las finanzas. No está dando 10 consejos para mejorar tu cuenta bancaria. No, sino en que en medio de un pueblo dolido y ardiente por la libertad de su nación, Él les habla de la verdadera realidad del reino. Él les habla de en medio de su dolor. Igual que nosotros que sufrimos con las injusticias terribles que vemos en nuestros días, Cristo aquí está hablando en medio de tu dolor. ¿Cómo comprendo este reino de perfecta justicia en medio de este mundo de injusticia intolerable? Miramos otra vez versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos les aborrecían. Enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y para explicar el concepto verdadero del reino que Cristo estaba a punto de inaugurar, Cristo usa una imagen de algo familiar para estos judíos que estaban al tanto de todas las noticias judías, desde luego. Cuando los hombres de la realeza en estos tiempos querían oficialmente ser coronados y aprobados para gobernar, tenían que ir a Roma para recibir oficialmente esta autoridad por los romanos. Y después de que Herodes murió, reinó en su lugar su hijo Arquelao. Era uno de los hombres más malvados de ese tiempo. En cuanto murió su padre, mató 3,000 judíos simplemente para que le tuvieran miedo y para que le respetaran. Así que él tuvo que viajar a Roma para conseguir el derecho oficial por parte de los romanos para reinar sobre Judea. Y mientras él apelaba a César para ese derecho, los judíos también apelaban a César diciendo que no queremos que éste reine sobre nosotros, igual como vemos en la parábola. Y volvió Arquelao, aunque técnicamente no fue declarado rey, sino que le fue dado el título enarca para intentar apaciguar a los judíos, pero de igual modo volvió y les gobernaba como su rey. Y estas noticias, en este contexto, lo sabía todo el mundo aquí en este contexto de Lucas. Así que Cristo, para explicar la realidad del reino, parece utilizar esta historia conocida para ilustrarlo. Así que aunque los judíos esperaban una manifestación inmediata, Cristo les narra la parábola de un hombre noble que partió para recibir el reino. Cristo quería dejar claro que aunque vino sin lugar a duda para establecer su reino, de todas formas iba a tener que irse primero. Igual que los líderes romanos se fueran para recibir su reino, la primera fase al inaugurar su reino era irse por un tiempo. Y ellos entendían que había un propósito detrás de la ida de un líder para reinar. E igual Cristo tuvo un propósito al irse. Y lo que impidió que los judíos no entendiesen la realidad de este reino es que estaban tan envueltos en su propia situación y sus propias circunstancias, y por eso no podían ver más allá de su propio deseo de poder ser libres de los romanos. La salvación que Cristo vino a llevar a cabo trascendía todos los problemas políticos actuales. Eso es porque Cristo había venido para realizar una redención no solo de un pueblo que se llama Israel, sino que el plan redentor de Cristo era que Cristo había venido para redimir la creación entera, tal como fue prometido desde el principio. Y a los judíos les fue dado el privilegio, aunque fueran, según las Escrituras, el pueblo más insignificante de la tierra, de ser ellos el medio por el cual Dios pensó bendecir a todas las naciones. Y lo que vemos en las Escrituras es pacto tras pacto, Dios iba aclarando su plan para edificar su iglesia por medio de la promesa de aquel quien era
la verdadera semilla que iba a herir la cabeza de Satanás, como leemos en el capítulo 3 de Génesis. Es decir, la verdadera arca de Noé, por quien habrá salvación solamente. La semilla prometida a Abraham, quien traerá bendición a todas las naciones. El verdadero y mejor Moisés, quien libraría su pueblo de la esclavitud de sus pecados. El verdadero rey davídico, quien reinaría con perfecta justicia. Esto es la gloria del reino de Dios, un reino que lo transciende todo, para reinar y gobernar por todo el universo. La razón por la cual los judíos no entendían este poderoso reino y la razón por la cual a nosotros nos cuesta comprender su esencia es porque nos cuesta ver más allá de nuestras propias circunstancias actuales. Sin embargo, lo que hace distinto al reino de Dios es que no es un reino determinado por los altibajos de este mundo, sino uno, otra vez, que trasciende por encima de todo, para redimirlo todo. Lo que el Antiguo Testamento parece describir como un solo suceso, lo que vemos aquí es el Nuevo Testamento nos alumbra para que veamos la venida del Señor y su reino constando de dos partes, la inauguración del reino y después la consumación del reino. Aunque Cristo iba a inaugurar el reino en Jerusalén, la plena y universal consecuencia de esa inauguración no se manifestará hasta más tarde. Es decir, que al inaugurar el reino, Cristo va a aplicar la realidad de su cruz poco a poco hasta que todos por los cuales Él murió sean salvos. Esto es lo que llamamos el ya, pero todavía no, ¿no? En la inauguración vemos la gran humillación de Cristo para triunfar sobre el pecado y la muerte en nuestro lugar. En la consumación de Cristo vemos la glorificación de Cristo cuando Él acaba una vez y para siempre con el pecado y la muerte. Aunque se humilla al ser sacrificado, es resucitado para ser coronado y volverá para ser perfectamente adorado. ¿Dónde iba entonces Cristo después de resucitar y ascender a la diestra del Padre? Según esta parábola podemos ver, tal como leemos aquí, fue a recibir un reino, fue a edificar una iglesia que compró con su propia sangre. Y al final volverá por ella y acabará con todos sus enemigos. Y podemos ver la gran diferencia, por lo tanto, de cómo compara esta salvación universal a la que querían los judíos del primer siglo. Ellos se preocupaban por la ocupación de los romanos. Sin embargo, Cristo no solo vino para librarlos de la injusta crueldad de los romanos, sino de toda la injusticia de todo el universo. Los judíos solo querían tratar el dolor, pero Cristo vino a sanar este cáncer de raíz. Esa es la gran esperanza y la gran salvación del reino de Dios. En medio de nuestro dolor, en medio de nuestra confusión, tenemos que levantar la vista más allá para ver el Rey, quien está redimiendo toda la creación por su cruz. Antes de manifestarse como el león de Judá, tuvo que venir como el cordero inmolado, quien acabaría con la muerte mediante su propia muerte y resurrección. Vivir a la luz del reino quiere decir que no vivimos a la luz de cómo percibimos las cosas temporales. Fijamos nuestro gozo y esperanza más allá de todo esto. Eso es la razón por la cual cuando vemos algo como los bautismos y estamos fijando nuestros ojos de una gloria más allá que trasciende todo lo que experimentamos en este mundo. Y por eso es tan glorioso y lleno de gozo estos momentos como celebramos ayer. El hecho de que Cristo recibió el reino entonces, como aquel hombre noble, quiere decir que nuestra esperanza y nuestro corazón no está en el mundo que nos rodea, sino que nuestra esperanza está en aquella victoria que cura la raíz de todo el dolor y toda injusticia. Y que tenemos que experimentar en esta vida todo este dolor y toda esa injusticia es nada más que un vapor
cuando lo comparamos con aquella gloria. Sin embargo, en esta parábola vemos cómo Cristo nos enseña lo que hemos de hacer hasta que Él vuelva. Porque quizás comprendemos un poco, sobre todo por ayer, ¿no?, de este reino majestuoso que sobrepasa toda circunstancia y problema momentáneo. Pero los golpes de la vida no paran de afectarnos. ¿Cómo experimentamos este reino ahora, nuestro día a día? Veamos una vez más a nuestro texto, empezando en versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. En esta parábola, ¿cuáles son las únicas instrucciones que el hombre noble da a sus siervos? Negociad entre tanto que vengo. Nuestra única misión durante este breve periodo de tiempo es ser fiel con lo que el Señor mismo nos ha dado. Una vez más, vemos que nuestra esperanza no se encuentra en el mundo que nos rodea, sino en honrar a nuestro Rey y vivir según esa poderosa realidad. ¿Cómo definimos entonces la fidelidad? Dice otro pastor, lo define de la siguiente manera. Dice, la fidelidad consiste en vivir firmemente en el temor de Dios. Así que vivir una vida de fidelidad quiere decir firmemente reconociendo la santidad todopoderosa de Dios. Eso es lo que los reformadores en su tiempo, usando el latín, llamaron vivir coram Deo, lo cual significa simplemente vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Igual que en la parábola, todo lo que tenemos nos ha sido dado por la mano de nuestro amo. Y todo con el propósito de usarlo con eso para él. Estas minas nuestras no son nuestras para hacer lo que nos da la gana. Cada segundo, cada minuto, cada habilidad y toda capacidad que tenemos es una mina dada a nosotros por el Señor. Por esto, todo eso, igual que en la parábola, sigue perteneciendo al Señor. Mientras más contemplamos el propósito detrás de todas las increíbles bendiciones que el Señor nos ha prestado, más tendremos una mentalidad que vea ese reino poderoso que supera cualquier problema en nuestras vidas. No, por esta razón Pablo dice en Romanos 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Para vivir del poder del reino, tenemos que contemplar su realidad por cómo vivimos fielmente para nuestro Rey. Y para eso necesitamos una mente espiritual. Una mente carnal contempla solo sus deseos y fracasos temporales. Solo se fija en el momento y vive solamente para el momento. Para la persona así, esta vida, este momento es todo. Por lo tanto, no tiene nada más que este mundo injusto y lleno de tragedias por el cual vivir. Sin embargo, una mente espiritual contempla la gloria incontenible y eternamente estable del reinado de Cristo, da igual en qué circunstancia se encuentre. Da igual sus emociones y sentimientos o la situación política actual, aquel siervo mantiene la realidad de que su identidad está unida a la de su amo y su propósito firme en serle fiel. Y se puede ver la razón por la cual esto es absolutamente esencial, por lo que leemos en el versículo 14. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. El contexto en que estos siervos tienen que hacer negocio con las minas de su señor es un contexto totalmente hostil a su amo. Igual este mundo en que el Señor nos ha mandado para serle fiel
con sus pertenencias. Es un mundo que aborrece a nuestro amo. No esperamos hacer negocios espirituales en un mundo que nos ama a nosotros y nuestro amo, sino uno en que nos odia a nosotros porque odia primero a nuestro amo, tal como dice Jesús, ¿no? En Juan 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Porque desde el momento que se va este hombre noble para recibir el reino, los ciudadanos montan su propio reino falso, fabrican su propia realidad en que ellos mismos son sus propios señores y reyes. Cristo mismo habla de la distinción de estos dos reinos, el del mundo y el del verdadero reino de Dios. Más adelante, cuando él está enfrente de Pilato, y Pilato quiere saber si este de verdad proclama ser un rey, ¿qué le dice a Pilato en ese momento? Mi reino no es de este mundo. El mantra del reino de este mundo es igual que el de estos ciudadanos del versículo 14. No queremos que éste reine sobre nosotros. ¿No es este el mensaje fuerte que nos comunica todo el mundo que nos rodea? Cuando estamos bombardeados de influencias de la moda, del materialismo, la obsesión de definirse a sí mismo según sí mismo, y nosotros estamos cada día tentados con la idea de que si pensáramos como todo el mundo, si viviésemos como todo el mundo, en este reino falso, quizás la vida no sería tan difícil, ¿no? Pero este mundo y su realidad fabricada es como un castillo de arena, totalmente indefenso contra aquel tsunami que está a punto de chocar contra la orilla. El mensaje del reino de este mundo es un canto hipnotizador que pretende adormecernos en medio de nuestra labor de fidelidad y atraernos con dulces venenosos, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos dormido en los laureles? Y si no nos despertamos pronto, ya será demasiado tarde. Por eso es importantísimo entender que en esta parábola los siervos no estaban haciendo negocios entre tanta rebelión indefinitivamente, sino que el hombre noble añade la otra parte de la instrucción, negociad entre tanto que vengo. Cuando buscamos ser fieles para vivir a la luz de aquel reino, que es sobre todo el reino, tenemos que fijar nuestra mirada en la promesa de la venida de nuestro amo. Aunque pase nuestra vida entera sin que nadie reconozca ni sepa lo que nosotros hemos hecho. Fijemos nuestra esperanza en que es para el rey que trabajamos, por lo tanto, aún la más mínima fidelidad tendrá su recompensa. Igual que Cristo dice en Mateo 10:42, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa. Porque dentro del reino de rebelión que hemos de servir a nuestro rey, parece que los siervos están trabajando en vano, mientras que está fuera su amo. Ellos tienen a todo el mundo en su contra y ninguna razón de seguir siendo fieles. Solo pueden confiar que su amo sigue siendo su amo y ellos sus siervos a pesar de las circunstancias. Y que el amo sí que volverá y todo será diferente. Porque aunque desde nuestra perspectiva increíblemente limitada y finita, vemos lo que parece ser injusticia y sufrimos vivir entre ella. Pero desde la perspectiva del verdadero y eterno reino, toda esa injusticia no es comparable con la perfecta justicia que será y reinará para siempre. Tal como dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Igual que al dar a una vacuna a un niño, el niño no entiende cómo puede esa vacuna ser para su bien. Pero ¿qué le decimos en ese momento? El dolor solo será un momentito, cariño. Entender la finalidad y la brevedad de ese dolor es crucial. Y cuando estamos desanimados por las injusticias, nos quedamos atrapados en ese momento como si esto fuera eterno y no como ese dolor extremadamente efímero de una vacuna. Y esto
Es lo que queda de esta parábola que nos ayuda a ver. Así que por último, consideremos esta gran vindicación, la gran venida del rey a este mundo de rebelión. Seguimos leyendo desde el versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había renunciado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos, mis enemigos, no querían que reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. En esta última sección de la parábola se nos presenta 3 tipos de personas. Y cada una de las personas que estamos aquí en esta mañana figuramos aquí en esta parábola, representada por alguna de esas 3 categorías de personas. Uno de los propósitos más grandes por el cual tenemos que esperar en este tiempo para la venida del Señor, sin saber en qué momento volverá, es para revelar de verdad quiénes somos. Y por eso Cristo cuenta esta parábola a los judíos con ganas de ver el reino de Dios en ese momento. Ese es el punto principal. El quién eres no se revela por tu disposición pasajera a coger el reino de Cristo en un momento particular, sino por toda una vida de paciente fidelidad. Y al final de todo seremos uno de estos 2 siervos fieles, un siervo falso, o 3 los enemigos que igual que el siervo falso experimentará la justa condenación por su rebelión. Mirad cómo los 2 buenos siervos no toman ningún crédito por sí mismos. No dicen, mira Señor, yo tu fiel siervo he ganado 10 o 5. Sino solo dicen, Señor, tu mina ha ganado 10. Tu mina ha ganado 5. Los siervos buenos y fieles reconocen que solo han podido ser fieles gracias a lo que el Señor mismo les concedió. Por lo tanto, la única postura es una completa humildad ante el Señor. Nuestra motivación principal no es ni el reconocimiento ni que nos den las gracias, sino solo la gracia que nos ha mostrado nuestro Señor. Sin embargo, el tercer siervo tiene un concepto muy diferente que los otros. Miramos el versículo 20. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, porque cuánto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste. Se ve que las influencias de los conciudadanos al final parecen convencer a este siervo de desobedecer por completo a su ausente amo, y solo ofrece excusas por su desobediencia, proclamando tener incluso la razón y el derecho a desobedecer. El rey muestra por usar sus palabras contra él que sus excusas son nada más que meras excusas. Y según una parábola diferente, pero parecida a esta en Mateo 25-24, vemos cuál sería el final de un siervo como este. Leemos en Mateo 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente,
¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y dice al siguiente, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Al final vemos un fin parecido para todos los enemigos de este rey, que no querían que él reinase sobre ellos. En Lucas 19:27. Dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráelos acá y decapitadlos delante de mí. Y como vemos aquí una vez más, la realidad de quienes somos será manifiesto por lo que habremos hecho o no hecho con cada segundo de nuestra vida. Rendiremos cuenta por cómo hemos respondido al reino de Cristo o porque hemos sido influenciados por las circunstancias momentáneas. Igual que Saúl no vio más allá de su hambre en un momento particular, los hombres de este mundo no ven más allá de su propio hambre circunstancial. Cristo no solo fue a recibir el reino para juzgar solo los romanos o solo los gentiles, sino vino a juzgarnos a todos. No tenemos problema a veces con apuntar el dedo a todo el mundo y que la injusticia del mundo es siempre algo allí fuera. Sin embargo, vemos la grandeza de este reino que juzga no solo acciones, sino los mismos motivos de cada corazón. Las injusticias de este mundo nacen del corazón del hombre, y hasta que ese corazón malo sea quitado y reemplazado por un corazón nuevo, seguiremos siendo unos ciudadanos rebeldes en su reino. Como dice el pastor Joe Beeke, dice, es común que la gente piense del pecado como actos injustos, pero el corazón del pecado es precisamente el pecado en el corazón. Lo que más debe preocuparnos antes que nada no es lo injusto que es el mundo, sino lo injusto que somos nosotros. Todas las injusticias de este mundo, Dios mismo se encargará de destruirlas y hacer justicias con cada una de ellas. Pero en lo que te concierne a ti, la pregunta es, ¿cuál siervo eres tú y qué reino sirves? ¿Cuál de estas tres tipos de personas muestra cómo es tu vida? Mientras los seguidores estaban preocupados por la ocupación romana, lo que realmente les debía haber preocupado era la ocupación del pecado en ellos mismos. Si eres el ciudadano rebelde de la parábola o el siervo falso, humíllate ante Cristo como el rey que llevó sobre sí la ira de Dios en la cruz, para que por esa única obra perfecta tú pudieras tener, solo por la fe, la salvación. La fidelidad por la cual nos juzga el Señor solo existe ahora y aquí. Por lo tanto, no podemos malgastar ni un momento de lo que Él nos concede. Levantemos todos la vista para ver y vivir por aquel reino que es un dominio eterno, que nunca pasará y nunca será destruido. Que el Señor bendiga su palabra.